Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día de reflexión. Estamos en el día 14 y lo que quiero compartirles hoy es una palabra que me cambió la forma de ver mis tiempos de intimidad con Dios, ¿no? Y mientras yo estaba orando en estos 40 días de ayuno que había decidido hacer y compartir con otros hermanos, en este día en particular, mi oración se inclinó hacia preguntarle a Dios por qué 40 días. ¿Qué era lo que pasaba en ese tiempo tan importante como para separar 40 días de intimidad con Dios? Entonces me recordó el Espíritu Santo a Moisés. Y vamos a leer el primer versículo que está en Éxodo 34, 28 y dice: Y estuvo allí con Jehová, habla de Moisés, 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Entonces, el Espíritu Santo me recordaba acerca de Moisés, que él había estado 40 días en el monte con Dios, en ayuno, en intimidad con Dios, porque dice que Moisés podía hablar cara a cara con Dios. Y que después de este tiempo, después de estos 40 días que él estuvo en ayuno, en intimidad con Dios, Dios les dio los 10 mandamientos, que Moisés los escribió en tablas de piedra, ¿no? Entonces, yo le preguntaba qué tenía que ver eso, ¿no? ¿Qué tenía que ver Moisés con los mandamientos, con la intimidad, con estos 40 días? Y lo que Dios me decía en el corazón es que esos 10 mandamientos, esos preceptos que le dio a Moisés después de estos 40 días de intimidad que él tuvo con Dios, no eran otra cosa que la forma en la que Dios se estaba revelando a sí mismo al pueblo. A través de estos 10 mandamientos, Dios quería revelarse al pueblo de Israel. Y a Moisés, obviamente. Entonces, primero eso fue lo que me impactó, ¿no? Porque a veces uno piensa que los mandamientos, que las leyes son como cláusulas, como reglamentos que uno tiene que seguir para que le vaya bien, para evitar tomar decisiones que nos perjudiquen. Y está bien, tiene que ver con eso. Pero en realidad, la ley, como se le conocía en ese entonces a los mandamientos, la ley tenía como fin mostrar el corazón de Dios, que las personas pudieran tener una revelación acerca de quién era Dios, cuál era su esencia, cuál era su corazón, cuáles eran sus atributos en cuanto a Dios como su identidad, ¿no? Su persona. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que el Espíritu Santo me hablaba era que tal vez Moisés, cuando Dios lo llama a este tiempo de intimidad y le dice que vaya él solo, quizás él en su mente tenía otra idea acerca de lo que Dios le iba a hablar. Porque recordemos que Moisés fue llamado para libertar al pueblo de Israel de Egipto y que Dios le dijo que lo había elegido para que lo llevara a la tierra prometida, que sería Canaán, ¿no? Y tenía que atravesar todo el desierto y un montón de lugares y de circunstancias, situaciones que Moisés iba a tener que pasar al transportar al pueblo desde Egipto hasta la tierra prometida. Y yo me imaginaba a Moisés yendo al monte, porque Dios lo había llamado a pasar este tiempo de intimidad, en ayuno y en comunión con él. Y tal vez Moisés tenía otra idea acerca de Dios, lo que Dios le iba a decir. Tal vez él pensaba que Dios le iba a mostrar cómo vencer a los enemigos que se aparecieran, que le iba a dar estrategias para poder gobernar, para poder dirigir al pueblo. Tal vez Moisés pensaba que le iba a enseñar cómo levantar una ciudad de la nada, ¿no? Cómo armar murallas o cómo hacer otro tipo de cosas que tenía que ver tal vez más con lo social, más con la justicia. Tal vez, bueno, ¿qué pasa si hay algún tipo de situación que yo no sé cómo resolver? Bueno, a ver, tal vez Dios me va a dar la clave de cómo resolver, no sé, conflictos y un montón de otras cosas. Sin embargo, cuando Moisés está en este tiempo, en estos 40 días, lo que recibe de Dios son 10 mandamientos.
Recibe 10 leyes que son para todo el pueblo. Y que en realidad de lo que hablan, aunque en ese entonces el pueblo no lo pudo ver, era acerca de quién era Dios, acerca de su esencia, de su corazón. Entonces esto es lo que Dios me mostraba, y es el título de esta reflexión del día de hoy. Que en los tiempos de intimidad, Dios nos da lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es tener una revelación de quién es Él. Entonces, acá vemos cómo Dios sabía que Moisés lo que necesitaba era tener esa revelación acerca de quién era Dios, cuál era su corazón, cuál era su forma de pensar. Y fue lo que recibió después de estos 40 días. Después de toda esta reflexión, el Espíritu Santo me llevó a recordar otro pasaje, que es Mateo 4, que habla acerca de la tentación de Jesús. Y dice así, Mateo 4, del 1 al 11, vamos a leer. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces, a través de este pasaje, el Espíritu Santo me hacía reflexionar en otra cosa, ¿no? Porque bueno, Jesús sabía quién era Dios. Él no necesitaba una revelación de quién era Dios, como pasó con Moisés. Sin embargo, vemos que estuvo 40 días en ayuno, en oración, en intimidad con el Padre. Y que después de estos 40 días en el desierto, en ayuno, fue tentado por el diablo. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento, durante ese tiempo de prueba que él tuvo que atravesar? Jesús también recibió algo que necesitaba. Y no era revelación acerca de quién era Dios, sino que era confirmación acerca de quién era Él. Él tenía que afirmarse en su ministerio. Él tenía que estar completamente convencido de cuál era la verdad acerca de su identidad como hijo de Dios. Entonces tuvo que ser probado, tuvo que ser puesto frente a estas preguntas tramposas que el enemigo le hacía, estas tentaciones, estas propuestas que querían poner en duda su identidad como hijo de Dios. Entonces, en la intimidad nosotros también recibimos una revelación acerca de quiénes somos en Dios. No solo acerca de quién es Dios, sino de cuál es nuestra identidad en Él. En la intimidad somos afirmados. En la intimidad tenemos esta confirmación por medio del Espíritu, como dice en Romanos, que el Espíritu de Dios confirma nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y estas cosas las recibimos en la intimidad. El enemigo siempre venía a atacarnos con pensamientos y con circunstancias que quieran hacernos creer que no somos tal vez tan hijos de Dios como decimos o como creemos, o que no merecemos ser llamados sus hijos. Sin embargo, cuando estamos en intimidad, Dios nos da lo que necesitamos y nos revela quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Y en Él somos hijos y tenemos una autoridad delegada de parte de Jesús. Cuando Él ascendió nos delegó su autoridad sobre las cosas de esta tierra. Y dice en el Nuevo Testamento que sobre todas las cosas las puso a la iglesia. Jesús como la cabeza de la iglesia y la iglesia por sobre todo, porque las puertas del Hades no van a prevalecer. El infierno no va a prevalecer frente a la iglesia y nosotros somos iglesia. Y también esto fue algo que Jesús terminó de afirmar en este tiempo, ¿no? No solo su identidad como hijo, sino la autoridad que Él tenía sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, incluso sobre el enemigo mismo.
que eso es algo que él ya lo sabía, pero necesitaba ser probado para poder avanzar y comenzar su ministerio en la plenitud y en la llenura del Espíritu Santo, como sigue diciendo después el pasaje que no lo leímos, después lo pueden leer si quieren. Y por último, el Espíritu Santo me llevaba a recordar algo que pasó también después de 40 días de intimidad. Y en este caso era acerca de lo que pasó con los discípulos, con los seguidores de Jesús. Y vamos a ir a Hechos 1. Y dice así, del versículo 3 al 11 vamos a leer. Entonces acá está hablando de los apóstoles, ¿no? Y dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Está hablando de Jesús, se presentó vivo a los apóstoles, a sus discípulos, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, acá me habla el Espíritu Santo, ¿no? Acerca de que después de estos 40 días que Jesús estuvo con los discípulos, ellos también recibieron algo después de este tiempo de intimidad. Y lo que recibieron fue al Espíritu Santo, ni más ni menos que eso. Y voy a hacer un paréntesis de algo que Dios me hablaba acerca de esto, ahora vamos a continuar. Pero este paréntesis habla acerca de cómo desde Moisés Dios se quiere revelar a nosotros, y aún desde antes, ¿no? Y lo hizo primeramente con Moisés, ¿no? Cuando está hablando de esta conformación del pueblo de Israel, lo hizo a través de la ley, a través de estos 10 mandamientos. Y después vino Jesús, que fue lo segundo que leímos. Y en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, está hablando de Jesús, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿De la gloria de quién? De Dios. Y la imagen misma de su sustancia. ¿La imagen de quién? De Dios. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿No? Bueno, y sigue el versículo. Pero de lo que Dios me hablaba es acerca de esto, que Dios se revela a nosotros a través de la palabra. Y en el Antiguo Testamento esta palabra era la ley, estos 10 mandamientos y el resto de los estatutos. Dios se reveló a través de la ley en piedra, escrita en piedra. Pero después se reveló a través del Hijo, o sea, la ley escrita en la carne, porque dice que Jesús es el verbo, es la palabra hecha carne, dice en el libro de Juan en el capítulo número 1. Y por último, cuando vamos al libro de Hechos, que leímos recién, dice que depositó en nosotros, en los discípulos, después de estos 40 días vino el Espíritu Santo a morar en ellos. Y acá, en el libro de Ezequiel, dice en el capítulo 36, es una palabra de profecía, ¿no? Y Dios dice esto: les daré un corazón nuevo, desde el versículo 26, 36, 26 al 28. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes.
Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que anden en mis estatutos, en esta ley, en la palabra. Y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que le di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Entonces, Dios también me hablaba de esto, de que Dios se reveló primero a través de la ley en piedra, después a través de la ley en carne en Jesús, que es el verbo hecho carne, y después se reveló al poner su ley, al poner su espíritu en nosotros. Porque el Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y Dios es Dios el Padre, ¿no? Y Él se revela a nosotros y ahora su ley, su palabra está en nosotros, está en nuestro corazón porque tenemos al Espíritu Santo y por eso tenemos el poder para obedecerla, para ponerla por obra y deshacer todo lo que el enemigo quiso traer sobre nuestra vida al alejarnos de Dios por medio del pecado. Y en Hechos 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y acá está hablando acerca de cuando vino el Espíritu Santo, esta promesa que Jesús les había hecho. Y ahora les quiero leer algo que fue lo que escribí, que Dios me habló como para resumir todo esto. Y dice así: los tiempos de intimidad no son tanto para pedir lo que creemos que necesitamos, ya sean cosas pertenecientes a esta tierra, no sé, trabajo, salud, restauración familiar, o cosas del cielo, sabiduría, entendimiento, discernimiento espiritual, sino para que sea impartido a nuestro espíritu lo que Dios sabe que necesitamos y que vamos a necesitar para poder enfrentar y afrontar todo lo que tengamos que vivir en el futuro. Jesús enseñó esto a sus discípulos al decirles que busquen primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás sería añadido. Podemos leer esto en Mateo 6, versículo 25, que dice: por tanto les digo, dice Jesús, no se preocupen por su vida, qué habrán de comer, o qué habrán de beber, o qué habrán de vestir en su cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el versículo 31 dice: no se afanen, no se preocupen entonces diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Por eso dice: mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando buscamos primero recibir qué es lo que Dios nos quiere dar, qué es lo que Él sabe que necesitamos en lugar de lo que nosotros creemos necesitar, es cuando estamos poniendo en práctica esto que Jesús dijo. Y es cuando entonces vamos a recibir por añadidura todo aquello que no pedimos, porque confiamos y descansamos en que Dios nos los iba a dar por añadidura al recibir primero y al anhelar primero lo que Él sabe que necesitamos y lo que Él nos quiere dar en primer lugar. Y por último, el último versículo que quiero leer está en Lucas 11:13 y dice: entonces si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, de lo que Dios me terminaba de hablar, ¿no? Era de que todas las cosas que Jesús nos podría haber dejado antes de ascender al Padre, lo que Él nos dejó fue al Espíritu Santo. Él podría haber dejado un montón de promesas, y hay un montón de promesas en la palabra. Pero Jesús lo que le dijo a sus discípulos fue: quédense acá y esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál era esa promesa del Padre? El Espíritu Santo. Y después de todo esto que estuvimos viendo y de todo lo que Dios me hablaba, lo que me terminaba diciendo el Espíritu Santo es que lo que yo más necesito es al Espíritu Santo. Por eso fue lo que Jesús nos prometió y por eso fue lo que el Padre envió para estar con nosotros.
Necesitamos al Espíritu Santo y en intimidad es donde recibimos esa llenura y esa plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada día tenemos que buscar más y más y más de la presencia del Espíritu Santo. Porque Jesús podría haber prometido que íbamos a tener estabilidad económica, podría haber prometido que íbamos a estar siempre protegidos contra el peligro, podría haber prometido que Él se iba pero nos iba a dejar sanos por siempre y nunca nos íbamos a enfermar, que nuestras relaciones y nuestras familias siempre iban a estar unidas, iba a haber amor. Un montón de cosas podría habernos prometido. Sin embargo, lo que Él nos prometió fue al Espíritu Santo, que Él nos iba a enviar al Consolador, que no nos iba a dejar huérfanos. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Es el que nos muestra las cosas que van a venir, el que nos da revelación, el que nos da revelación de lo que está escrito, de la palabra, de todos esos misterios, esos secretos y las cosas que hay en el corazón de Dios que Jesús nos llegó a decirles a sus discípulos. El Espíritu Santo nos las dice, nos las cuenta, nos trae los secretos del cielo a nosotros. El Espíritu Santo permanece con nosotros, está en nosotros, nos da el poder para establecer el reino de los cielos en la tierra mediante el fruto, mediante el dominio propio, el amor, la sabiduría para poder compartir de la palabra, para ser testigos hasta la última de la tierra. Lo que necesitamos es al Espíritu Santo. Él nos fortalece y Él es todo. Es lo único que necesitamos. En Él se encuentra la plenitud para poder afrontar todo lo que vamos a tener que vivir en estos últimos tiempos. Así que te invito a que puedas tomarte un tiempo de intimidad con Dios para que recibas de Él lo que necesitas, lo que Él sabe que vos necesitas en este tiempo que estás viviendo, y que ante todas las cosas busquemos primeramente su reino, su justicia y esta llenura y esta plenitud del Espíritu Santo. Dios los bendiga.